Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal, un nuevo directo de entre los que habitualmente apadrina la Universidad de las Hespérides. Como sabéis, la Universidad de las Hespérides es una nueva universidad que se acaba de crear en España, pero que está abierta a todo el mundo, especialmente a todo el mundo de habla hispana, pero no únicamente, porque también tenemos algunos títulos en inglés, pero bueno, mayoritariamente al mundo de habla hispana, porque es una universidad online con sede en Canarias, universidad de la que, bueno, pues algunos somos profesores, incluso en mi caso, pues tengo el honor de ser decano de la Escuela de Grados de la universidad. Y, como decía, es una universidad que acaba de empezar, arrancó sus clases el 2 de octubre, pero las clases de posgrado, las clases de máster, comienzan el 30 de octubre. Es decir, que quien pueda estar interesado en alguno de los diversos títulos, todos ellos oficiales que ofrece la universidad, tanto de grado, aunque sería entrar con un cierto retraso, pero bueno, tanto de grado como de posgrado, puede obtener información en la página web que aparece en la caja de descripción de este vídeo y que también aparecerá posteriormente como comentario destacado. Hoy el tema que nos ocupa es un tema, pues creo que no especialmente positivo, pero desde luego un tema de plena actualidad, que es el resultado electoral en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Unas elecciones presidenciales donde parecía que la oposición al kirchnerismo y al peronismo en general tenía bastante fácil salir ganador, salir victorioso de estos comicios y tratar de darle un cambio de rumbo a un país que durante el último medio siglo ha sido completamente devastado por este tipo de políticas hiperintervencionistas sobre la economía y sobre todo pues durante los últimos años generando un conato de hiperinflación, pero tras el resultado de la primera vuelta no está tan claro. Entonces vamos a analizar causas y posibles consecuencias de estos resultados y trataremos de aportar, de arrojar algo de luz al panorama. Y para tratar este tema vamos a contar con, en primer lugar, Eduardo Fernández, que es decano de la Escuela de Posgrado de la Universidad de las Hespérides y también director de los títulos vinculados con las relaciones y los negocios internacionales. El grado de Relaciones Internacionales, el grado de Negocios Internacionales y por tanto una persona que puede hablar con más o menos criterio al menos sobre este tipo de fenómenos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Muchas gracias. Un placer estar aquí, como siempre. Y claro, no solo vamos a contar con españoles, el caso de Eduardo o mi caso, que podemos estar interesados en la actualidad política argentina, pero al fin y al cabo la vivimos desde fuera, sino también de personas que la viven o más bien la sufren desde dentro. Y en primer lugar tenemos a Juan Sebastián Landoni, que también es profesor de la casa. ¿Qué tal, Juan Sebastián? Buenas noches. Qué gusto, gracias por la invitación, Juan Ramón. Hola, hola, Edu. Y Buenas. Walter Castro, también profesor, en este caso de la Universidad Francisco Marroquín, y al que siempre tengo el enorme placer de poder saludar y poder charlar con él. ¿Qué tal, Walter? Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación a esta conversación. Bueno, pues empecemos sin más. ¿A qué atribuís este aparente vuelco? No sé si vuelco, pero al menos con respecto a las expectativas y con respecto a las encuestas, sí. Este vuelco en los resultados que más o menos todos esperábamos y desde luego de los resultados provisionales que dieron, que arrojaron las PASO, sobre todo el fuerte incremento del voto a Sergio Massa, porque más o menos Milei se ha mantenido, ha subido algo en votos, se ha mantenido en porcentaje. Bullrich se ha desplomado, pero parecería que ese desplome tendría que haber ido a engrosar los votos de Milei, pero finalmente no sabemos si han ido a parar a Massa o al menos en términos netos, desde luego, han ido a parar a Massa. Entonces, bueno, ¿cuál es vuestra lectura de cómo hemos llegado a estos resultados que eran inesperados o quizá eran inesperados, no lo sé, a lo mejor vosotros lo esperabais, pero en su mayoría eran inesperados hace 2 o 3 semanas? Bueno, yo no me animo a decir que los resultados sean inesperados, ¿no? Massa ganó la primera vuelta, Milei sorprendió en las PASO y para mí la segunda vuelta está abierta. Sí me parece que para
decir algo así, uno tiene que tener muy presente que la Argentina hoy está sometida a un conjunto de emociones fuertes, epidérmicas, y otros sentimientos más profundos, acaso más guardados, y no está claro qué vota la gente. O sea, las encuestas, como en ningún otro lado del mundo, son confiables, pero aquí especialmente menos. Hay un humor muy cambiante y hay muchos sentimientos que están encontrados. Entonces, del mismo modo que fue una sorpresa la cantidad de votos que Javier Milei sacó en las PASO, ahora podríamos decir que es una sorpresa que Massa repunta, pero el final está abierto. Entonces eso me parece que debiera ser una primera aclaración. La segunda cosa que contribuye a esta aclaración es que ninguno de los candidatos por sí solo tiene una solvencia y una suficiencia tal de caras a lo que viene en la Argentina para estar con resto propio. O sea, ninguno de los candidatos se enamora. O sea, 36, 30 y Bullrich por debajo, ninguno enamora definitivamente. Inclusive Schiaretti, que es el cuarto candidato, a quien sí todo el mundo le daba 2%, sacó casi 8%, 7%, que es el gobernador de una provincia mediterránea, que entró tarde y que tiene unas características de gobernador provincial, y sacó 7%, que es un número muy alto, lo cual demuestra que hay una suerte de descontento para que un candidato que viene de afuera se quede con tal caudal de votos, sabiendo que no tenía ninguna chance de pasar a la segunda vuelta. O sea, eso es una señal. Lo que sí está claro es que la izquierda sacó 2 puntos, o sea, la izquierda como tal no suma, y Massa, para sacar los puntos que sacó, debió quitarse todos los rasgos o todos los vestigios de kirchnerismo que pudiera traer encima. Entonces, es un voto que todavía sigue mostrando, y los 4 candidatos, Schiaretti, Massa, Bullrich y Milei, un corrimiento del kirchnerismo hacia el centro, sin duda eso, especialmente por lo apagado de la izquierda, y ninguno de estos candidatos enamora de una manera definitiva. Es más, si uno se preguntara si cualquiera de estos candidatos tiene fácil superar el 50%, mi primera respuesta sería no, ninguno de estos candidatos tiene chance de superar el 50% fácilmente. Entonces, alguno va a ganar, ya lo sabemos, pero probablemente en la Argentina estemos presenciando un fenómeno que tenga que ver mucho más con gente que vota en sentido negativo que en sentido positivo. Uh-huh. Entonces, capaz que en las PASO sí cada cual votó por lo que creía, pero ahora se empieza a ver mucho de eso, que los que no votaron en PASO y que tienen menos interés por votar, de golpe, movidos por esos sentimientos que te digo, que a veces son de bronca por lo que tantos fracasos seguidos, o a veces son de miedo porque el horizonte económico de Argentina presenta muy desafiante. Entonces, esa gente que amanece a votar tiene tremenda volatilidad en el voto, y esto es lo que sucedió, me parece a mí, ¿no? Massa, igualmente debemos decirlo, cosecha 3 millones de votos adicionales, que es un montón, sube 7 u 8 puntos, eso es un montón. Y Massa ha sido un buen candidato. Tácticamente fue quien mejor hizo las cosas. Tanto Javier como Patricia Bullrich cometieron, creo yo, errores de campaña, caso de cierto amateurismo. Massa es un profesional de la política. Massa competía contra la situación económica, que es alarmante y que él mismo ha profundizado para llegar a una elección sin explotar y con alguna chance de elegirse presidente o convertirse en el jefe de la oposición. Pero Massa ha empleado una táctica muy bien tramada y que, como un jugador de Candy Crush, lo ha ido haciendo superar niveles hasta llegar a estar a las puertas de ser candidato, y es candidato a ser presidente hoy, es candidato. Esto es lo sorprendente, nadie lo hubiera dado posible hace un año atrás y tampoco hace 6 meses atrás. Hoy tiene real posibilidad. Bueno, no sé si me extendí mucho para una primera respuesta. No, bueno, a ver, hombre, si pueden ser más cortas, pero es que has tocado muchos temas y muy interesantes. O sea, que de tu reflexión me salen diversas preguntas que me gustaría hacerte o me gustaría haceros, pero primero que hablen Sebastián y Edu sobre esto, y luego la intervención de Walter, que creo que ha sido muy, muy fructífera y
ya ha tocado algunas cuestiones fundamentales, como la del voto en sentido negativo, pues las exploramos más tarde. Sebastián, Edu. Sí, pensaba en el choque entre el resultado y la expectativa, ¿no? Creo que ahí surge la idea de sorpresa. No sé si la segunda vuelta entre Massa y Milei no era esperable. Quizá lo no esperable eran los 7 puntos de diferencia Claro. y el crecimiento de 8, casi 9 puntos porcentuales estoy viendo acá de Massa, ¿no? Javier también sumó unos votos, sumó 600.000 votos más o menos. Sí, 600, 700, sí. Ok. Pero bueno, yo creo que ahí hay algo de sorpresa. En mi caso, ninguna duda. A mí sí me ha sorprendido este incremento. Y después, a la hora de las coincidencias con Walter, ninguno de los dos la tiene fácil. Yo no creo que esté ganada por parte de ninguno de los dos. Los dos van a tener que ir a buscar el voto quizás más del centro, algo que no creo que le resulte sencillo a Javier y no creo que le va a resultar sencillo a Massa. Dicho esto, hay algo muy importante, ¿no? Acá hay un profesional de la política. Estoy diciendo esto balbuceando porque no soy politólogo y me da vergüenza decirlo delante de Eduardo. Pero bueno, él ya me conoce, así que sabe que soy un argentino irrespetuoso y puedo decir cosas sin pensar. Pero, ¿en qué sentido es un profesional de la política? Habla con una convicción y transmite una idea tan vendible, ¿no? Que lamentablemente caló profundo en ese caudal de votantes que parecían que se iban a dividir más y no se dividieron más, se concentraron más. No olvidemos que de los 3,5 millones de votos que se suman, este señor saca, ¿no?, casi 3 millones. Sí, más o menos, un poquito menos. Es un número tremendo. Y a la hora de las explicaciones, a mí me parece que hay una primera explicación que puede ser reduccionista, pero sí es una primera explicación, que se confrontaron dos ideas importantes. Una fue la bronca, lo que dijimos en nuestro encuentro, ¿te acordás? Después de la primaria abierta, simultánea y obligatoria llamada PASO acá en Argentina, la elección PASO, donde Milei sorprende. Ok, ahí dijimos, bueno, mucha gente enemistada con la política, desencantada con la política, ok. Una cosa fue eso, el voto bronca. Ahora, ¿qué apareció en esta elección? Hubo otras cosas también, además de voto bronca. No estoy diciendo que es lo único. Pero acá aparece esto de el voto miedo, ¿no? Massa dice, vienen por todo, vienen por nuestros derechos, por las conquistas logradas durante años de esfuerzo, de cuidar, bueno, derechos de minorías, etc. Lo que se podría llamar el voto miedo, ¿no? Entonces, algún analista anoche mismo decía, ¿será que el miedo le ganó a la bronca? Que es algo para pensar en lo que alimenta todo esto, ¿no? Lo que abona todo esto. Y que para mí deja abierta la elección. Esto del el miedo y la bronca puede dejar abierta la elección, lejos de cerrarla. Pero bueno, Edu, todo suyo. Es que, claro, hablar después de Walter y de Sebastián Landón es muy difícil. Pero con base en los comentarios, yo sí creo relevante que la campaña del miedo, unida a una cierta lógica de reparto de fondos, bueno, facilitó por lo menos tener una bolsa que pavimentase el camino en esta elección para que el incumbente, digamos, tuviese una posición, no digo fácil, con ciertas garantías, ¿no? La campaña del miedo yo creo que hizo que Massa ocupase el centro político,
que es una reflexión interesante, ¿no? ¿Quién gana las elecciones, ¿no? Pues suele ganarlas quien ocupa el centro. Y quizás con la campaña tan agresiva de Milei, pues no pudo ocupar el centro, ¿no? Y sorprende, a lo mejor no sorprende los dos que llegan a la segunda vuelta, pero sorprende la diferencia, ¿no? Dicho esto, e intentando unir un poco con lo que señalabais, yo creo que desde fuera, por lo menos, lo que se ve es que el futuro presidente lo va a tener muy complicado, porque el escenario, por ejemplo, a nivel legislativo, está más fragmentado, ¿no? Y en ese escenario más fragmentado, aunque Milei ha subido, obviamente, el número de representantes, probablemente el que tiene más chances siempre será Massa, ¿no? Para controlar ese monstruo que es el legislativo también. Entonces, claro, es una situación complicada, porque es una campaña del miedo que fue muy efectiva y un escenario legislativo cada vez más fragmentado que sube los costos de toma de decisión y que implica más compra de votos, etcétera, etcétera, para el futuro presidente. Es complicado. Ahora, por el lado optimista, pues yo no sé si en la historia de la Argentina hubo tanto voto en el periodo democrático a las opciones de centro-derecha o de derecha, ¿no? La suma de los votos de Bullrich y de Milei es una suma muy importante de votos, ¿no? O sea, hay un cambio, creo, en la estructura social en relación a muchas cosas, ¿no? Y probablemente tiene que ver con lo que señalaba Walter, con cierto hartazgo, ¿no? Lo que señaló Walter a mí me parece muy interesante porque el voto en contra en un sistema presidencialista y a dos vueltas suele tener lugar en la segunda vuelta, no en la primera, ¿no? Pero claro, como en Argentina hay unas PASO antes, las PASO es voto total 100% en positivo. Y a lo mejor ya la primera vuelta evidencia la frustración y el cansancio de cierto porcentaje de los electores expresado en algún candidato, ¿no? Esa es una línea de discusión muy interesante. Antes de entrar en bronca y cuál es el candidato de centro, ¿qué peso le dais a otras posibles explicaciones de este resultado, como puedan ser? Siempre las leemos, siempre que no gana el candidato que uno quiere, pero bueno, por si le concedéis alguna relevancia, fraude electoral o rompimiento de boletas, dificultad para acceder al voto, eso por un lado, ¿no? Es decir, manipulación directa del sistema electoral en favor de quien controla el aparato. Y por otro lado, no vinculado con lo anterior, la existencia de redes clientelares. En Argentina en Argentina y en España y en todas partes, pero en Argentina también hay mucha clientelización del voto y justamente quizá el miedo iba un poco por ahí, ¿no? Te vamos a quitar el subsidio, de hecho Massa lo aprovechó en el transporte, ¿no? Utilizando vilmente, diría yo, medios públicos para decir billete con Massa, tantos pesos, billete con Milei, 20 veces más, ¿no? Porque te va a quitar el subsidio. Entonces, esa clientelización del voto ha podido movilizar un electorado que justamente tenía miedo de perder los favores o las dádivas del poder estatal. Por tanto, fraude y clientelización. Por lo primero, no. Por lo primero, no. Argentina demostró una participación cívica muy importante y mucha gente fiscalizó y cada fiscal ahora tiene los datos en tiempo real y los reporta por foto a su comando central. No hubo ninguna queja de ese tipo. Ninguna. En cuanto a lo segundo, totalmente sí. Massa consigue mover el aparato clientelar por dos razones fundamentales. Se reúne con los gobernadores del noreste y noroeste de Argentina, que son las provincias más pobres, y ahí donde había sacado muy pocos votos, gana las provincias. O sea, Milei había ganado 16 provincias en la primera elección, en la PASO, y ahora ganó solo 8, y el peronismo recuperó con sus caudillos provinciales las provincias, porque en esta elección que se jugaba por los puntos de verdad y por los senadores y por los diputados, los gobernadores movieron en el norte de la Argentina sus aparatos. Lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo, con una vertiente contraria a Massa, que es Kicillof, más del lado de Cristina, sacó 45%. Y si bien la oposición sumada hubiera ganado Lepo con 52%, el peronismo gana, creo que 24 de 30 municipios, o sea, los que llaman los varones del conurbano. La fortaleza máxima peronista es la provincia de Buenos Aires, con un caudal de votos enorme. Massa saca una diferencia gigante ahí. Entonces el aparato clientelar estuvo puesto al 100% esta vez, porque se jugaba
un partido en serio, esto no era una práctica, se jugaba en serio. Y eso no tengo dudas que es así. ¿Queréis añadir algo más o pasamos a otros temas? Sí, el aparato clientelar es muy importante y en particular en el conurbano, ¿no? Esto de, mira, algo que decía Cristina Fernández o que dejaba traslucir, yo sé que te falta vivienda, que tenés problemas de educación de tus hijos, de salud, pero yo algo te voy a dar. Es difícil pelear con eso, ¿no? Es difícil, es muy duro, hay que estar dispuesto a tragarse tremendo sapo, como decimos acá, no sé si cabe la figura en España. O sea, salir a decir, mira, hay que corregir eso y convertirlo en algo más productivo, como dice Javier Milei, ¿no? Que es decente, convertir en trabajo, esas cosas, eso. Bueno, es muy difícil competir con eso. Así que yo creo que ahí sí hubo un funcionamiento. Y algo que a mí me llamó la atención es un detalle que no creo menor. Juan Ramón decía recién lo de los tickets del transporte público. En las redes sociales, que habitualmente yo lo tenía atribuido a Javier Milei como el líder, mirá lo que empezó a aparecer de Massa. De los hospitales públicos aparecía una imagen con el fondo esfumado de el rostro de Javier Milei, con los precios de una tomografía o una, no sé, una colonoscopía, etcétera, etcétera, ¿no? O un parto, y decía Massa 000, como si Massa te lo regalara, y con Javier Milei, obviamente, ¿no? $1.000 el parto, etcétera. Vos fíjate que eso hizo mella en el ámbito donde teníamos atribuido el éxito de perdón, en mi caso, ¿no? Que no entiendo nada, Eduardo, perdón por decir estas cosas, pero... No. Si eres el que sabes, hombre. No, yo vi que ahí hubo un daño, ¿viste? Porque se nota cuando te dicen, mira lo que dicen acá, ¿viste? Cuando, que yo en el grupo de amigos te dicen, mira lo que dicen acá, esto es una vergüenza, no puede pasar. O sea, gente que vos crees racional te está diciendo eso, bueno, ahí te están tocando una vena y un sentimiento o una emoción, que no es lo mismo, muy particular. Así que sí, yo creo que hubo cambios en esta elección, ¿no? Igual hay dos o tres cosas más. Es puedo agregar sí. algún dato más, ¿no? Un dato nomás. O sea, Massa sacó 32 o 37, pero votó el 70 y algo % de la gente, que es 7 o 8 puntos menos de las últimas elecciones. O sea, los que fueron a votar, de todos los muchos que no fueron 3 millones y algo, 4. Massa saca 35 puntos, que si lo proporcionaras a la elección anterior, eso efectivamente da unos 33 puntos. O sea, 33 puntos es la elección más baja de la historia del peronismo de nunca. De nunca. O sea, digamos, por supuesto tiene esto que es un piso alto y que lo consigue él y que sorprende que desde la PASO hasta la puesta en marcha de su maquinaria electoral sube 6-7 puntos, pero no nos engañemos con esto. En términos efectivos tiene 1/3 de la Argentina. Esto es bajo para el peronismo. Es bajo. Y del otro lado, es otro dato para dejar sobre la mesa y lo conversamos al modo que ustedes quieran si lo creen relevante. Hay una astuta jugada de Massa. En el sentido de que Juntos por el Cambio equivocó el camino con su interna, la primera interna, en un momento en donde la gente estaba un poco harta de la política y de ver cómo los políticos se pelean por sus sillones. Y después de que ganó Bullrich y despejó a Larreta del medio, hubo una segunda interna entre dos personas que tienen ideas más o menos parecidas, que son entre Bullrich y Milei. Entonces, mientras Massa evitó la interna dentro de Unión por la Patria y se cargó a Alberto Fernández primero y a Cristina después, y fue el único referente exclusivo y excluyente de su espacio, siendo además ministro de Economía y casi presidente de ejercicio y candidato a reelección, por decir algo, del otro lado nunca terminó la interna. Y eso también pesa en un momento en donde hay fastidio por la política. Claro. Es justamente sobre eso, uno de los temas que quería sacar era ese, el de la bronca, ¿no? Que había bronca antipolítica, pero la bronca se trasladó especialmente entre los dos candidatos antiperonistas, entre Bullrich y Milei. Parecía que estaban más enfrentados entre ellos que respecto a Massa. De hecho,
supongo que sabréis que hay muchas teorías conspirativas de que en realidad Massa ha financiado a Milei para hundir a Bullrich, pero también que Bullrich en realidad estaba aliado con Massa porque quieren cuidar la casta y de hecho pues Melconian reuniéndose con Massa y demás. Entonces, claro, el hecho de estar tan enfrentados entre sí y de no haber convertido a Massa en el enemigo común, pues alimenta esta idea de no, es que en realidad nos odiamos más entre nosotros de lo que odiamos o de lo que nos queremos cargar al peronismo, ¿no? Que es algo parecido, salvando las distancias, a lo que pasó en las elecciones españolas entre PP y Vox. Como los dos querían la hegemonía en la derecha, estuvieron más tiempo peleándose entre sí que haciendo un frente común contra Pedro Sánchez, y de ahí Pedro Sánchez salió bastante beneficiado. ¿Hasta qué punto creéis que esto les ha pasado factura? Porque si uno mira los votos de Javier Milei, pues ha subido. Es verdad que en porcentaje se ha mantenido, pero en votos ha subido. Ahora, Bullrich ha caído. Ha caído por este enfrentamiento, ha caído por otras políticas, por otras polémicas en las que ha entrado, ha perdido los votos de Larreta que quizás se hayan ido a Massa. Esa transferencia de voto, ¿cómo creéis que ha funcionado? Una parte fue de los votos de Larreta fueron a Massa. Eso es claro. Creo que una interpretación posible es que votantes del peronismo o de Massa en esa primera vuelta, en esas PASO, fueron a la interna de Juntos por el Cambio porque les parecía peor Patricia que Larreta y votaron a Larreta, ¿no? Y por ahí están los 4 puntitos. Es una explicación posible. Otra explicación sería que hay un error político muy grave, ¿no? Porque Larreta, cuando planteó la interna, no hizo más que comprar, como en el fútbol, jugadores referentes de otros sectores. A Esper, a Pichetto, a Jotón, a Manes, qué sé yo. Se rodeó de un montón de gente para que le diera envergadura y volumen, como si fuera una persona que pensaba hacer un gobierno con mucho apoyo de muchos sectores, con dirigentes de otros sectores. Perdió. La pelea fue muy fuerte entre Larreta y Bullrich, muy fuerte. Pero la última decisión de Bullrich fue decir que Larreta iba a ser su jefe de gabinete. Entonces, esto me hace acordar a esos conjuntos de rock que en el apogeo se pelean entre ellos por ver quién es el líder natural del grupo y que 20 años después se juntan pobres porque ninguno logró el éxito por cuenta propia y se juntan para cantar sus viejas canciones del principio. Así terminó el acto de Patricia Bullrich con ella, Vidal, Macri y Larreta en un escenario en Loma de Zamora, demostrando que al fin del día todo lo que hicieron estuvo mal. Y eso creo que demuestra la desorientación en la campaña de Patricia Bullrich, que fue muy mala, ciertamente muy mala. Es que el punto quizás sea que la primera batalla es intrabloque y que esa batalla intrabloque, que en el otro lado no existió, pues produjo una fragmentación y cierta frustración. Al final, yo no sabía eso que acaba de comentar Walter. Eso es patético, ¿no? Y sí, y el símil es muy bueno. Sí es ese grupo de rock que intenta sobrevivir y seguir extrayendo de donde no hay, ¿no? Cada uno por su... Pues es una estrategia muy equivocada. Y yo veo también ciertas similitudes, como decía Juan Ramón, con España, porque desafortunadamente lo que se ve es que el incumbente resiste. O sea, es verdad que ha perdido votos, es verdad que está debilitado, pero aún así está más fuerte de lo que suponíamos que estaba y probablemente sea pues por una mezcla de campaña del medio, probablemente sea por un reparto de fondos que se ejecutan quirúrgicamente a determinados actores y facilitas que esos actores movilicen gente y al final... Yo recuerdo la última conversación que tuvimos aquí en el canal el día de las elecciones en España con el PSOE, ¿no? Pues resistió, pues el peronismo también, o sea, al final resistieron. O sea, otra cosa será la segunda vuelta, porque ahí entran muchas variables. Es verdad que, como dice Walter, ha caído a un suelo bastante bajo para ser el peronismo, pero aún así es que ese suelo es muy alto, porque que tenga más opciones de llegar a la presidencia siendo ministro de Economía y con una gestión tan nefasta en el último año, te indica que, vamos, ¿qué tiene que pasar para que el peronismo sea
desalojado institucionalmente del país. Y lo mismo digo del peronismo o del PSOE o del PP o de quien sea. Pero especialmente en el caso de Argentina vemos que el peronismo es muy difícil de sacar. También comentabais en el último directo que hicimos que cuán importante era que el peronismo perdiera la provincia de Buenos Aires. Y ya lo ha comentado Walter, que nada de nada, sino que ahí ha mostrado un control muy férreo Kicillof, ¿no? Entonces, mientras que en las PASO decíamos, hay la opción de que el peronismo casi termine desapareciendo, porque si pierde todo el poder y pierde la provincia de Buenos Aires, se queda sin fondos, se queda desahuciado, y ahora vemos que el peronismo puede sufrir algo, pero que sigue muy fuerte, y aunque gane Milei, a pocos errores que cometa Milei, volverá el peronismo triunfante como pasó en 2019, de desalojo del peronismo de las instituciones, absolutamente nada de nada. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en esto hay que ver si no poner sobre la mesa el amateurismo de la oposición, ¿no? Porque buena parte de la permanencia de Massa es que la oposición no ha dado garantías por ninguna de sus formas de poder establecer gobernanza. Si Juntos por el Cambio no solo se peleó entre Larreta y Bullrich, sino que hoy mismo está a punto de partirse entre lo que era el PRO y lo que son los radicales, no está dando esto acaso a las claras la señal de que hubiera sido que dentro mismo de esa coalición se pongan de acuerdo. Bueno, acaso con una victoria rotunda sí, pero estuvieron lejos de eso a la hora de definir el discurso de campaña. Por eso Milei los corrió por derecha. Eso primera cosa. Y segundo, Javier Milei, que junta 30% de los votos, que es un montón, y que mete 8 senadores, que es un montón, y que suma 40 diputados, que es un montón, no tiene ni una sola gobernación. No tiene estructura partidaria, ¿no? Antes de seguir con este tema, es decir, escenarios políticos futuros, porque claro, por ejemplo, habéis dicho, a Bullrich le penalizó electoralmente mucho que estuvieran en bronca permanente con Larreta y luego, efectivamente, los últimos días voy a nombrar a Larreta mi jefe de gabinete. Bueno, pero hasta cierto punto, y esto os lo plantearé luego, es lo mismo que está haciendo ahora Milei con Bullrich. Después de haber dicho absolutamente de todo contra Bullrich, montonera asesina y demás, ahora pues dice, bueno, vamos a limar asperezas y nos vamos a juntar contra el kirchnerismo, ¿no? Entonces, a ver si esa estrategia puede funcionar. Pero antes de pasar a esos escenarios, una última pregunta sobre las causas, ¿no? Que me interesa quizá por cierto desconocimiento de la política argentina. Walter ha dicho que, y es cierto que es algo que se ha comentado mucho, que aunque Massa haya ganado dentro del peronismo y se haya convertido en hegemónico ahora mismo dentro del peronismo, Massa es un candidato de derechas o de centro derecha. Es decir, que todo el kirchnerismo más a la izquierda ha sido de momento laminado del partido y, desde luego, si Massa llega al poder, pues a la presidencia tendrá capacidad para terminar de purgarlo. Pero, ¿en qué sentido podemos decir que Massa es de derechas o de centro derecha o está mucho más alejado de la izquierda, aunque lo queramos considerar de izquierda, no es de extrema izquierda como sí pueda serlo el kirchnerismo? Es decir, más allá de la simbología, ¿qué políticas concretas plantea Massa que no estén alineadas con las del kirchnerismo? Lo digo porque, ya digo, desde fuera de la Argentina, lo que vemos en términos de alianzas es que todo lo que podríamos llamar, quizá con un cierto reduccionismo, pero para entendernos, la extrema izquierda española está entusiasmada más o menos con el triunfo de Massa. Está aplaudiendo y diciendo que Podemos, Sumar, etcétera, que se abre un nuevo camino para la esperanza en Argentina, cuando, bueno, en todo caso sería el mismo camino que les ha llevado a la inflación del 140%, ¿no? Entonces, ¿por qué Massa está a la derecha o por qué se le percibe que está más a la derecha que el kirchnerismo, que podría ser una de las claves de su buen resultado electoral? Se le percibe a la derecha, en primer lugar, porque él originalmente era un estudiante y un joven de la juventud de la UCD, que era el Partido Liberal de los años 90. En segundo lugar, porque mantiene relaciones firmes con la Embajada de Estados Unidos hace mucho tiempo y porque hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, que el kirchnerismo nunca lo hubiera firmado y de hecho votó en contra. Entonces, esas son dos percepciones emblemáticas en la Argentina. Ponen a Massa en el mundo de los negocios. Claro, son negocios mercantilistas, pero ese es el mundo de los negocios.
Entonces, Massa es un peronista y tal y como te lo estoy contando, estuvo en el ANSES y estatizó los fondos de resguardo de los jubilados. Y Massa estuvo en la jefatura de gabinete de los Kirchner y después se peleó con los Kirchner y fue opositor a los Kirchner y se juntó con Macri y de Narváez para ganarle en la elección, creo, de 2013, juntos. Bueno, lo que quiero decir es, al fin del día, es una persona que siempre trató de armar un andarivel por el centro y yo diría que más pegado a los radicales. Ese sería su sendero natural, ¿no? Vale, esa sería la percepción, pero luego, en política práctica, ¿qué creéis que harían los Kirchner que no haría Massa o que haría Massa que no harían los Kirchner? Es decir, porque con Milei lo tenemos claro, es decir, políticas que haría Milei que no haría el peronismo está muy claro y al revés. Pero con Massa yo al menos no lo tengo tan claro. Los Kirchner no hubieran devaluado. Y Massa, si tiene que devaluar, va a devaluar. Tiene una flexibilidad mayor para conservar el poder, lo que no quiere decir que sea un amante de ninguna política liberal. Pero en algún sentido es una persona que es más negociador, es más intransigente y va a tratar de, en caso de llegar, como lo está haciendo ahora, de tener muñeca para negociar con todos los sectores que le permitan consolidarse en el poder o aspirar a más. Es lo que viene haciendo, es lo que viene haciendo. Viene negociando. Quizás, Walter, una diferencia con el kirchnerismo duro sea que gran parte de los negocios van a ir hacia otro lado, ¿no? Los negocios van a ir hacia su grupo de amigos, al grupo mercantilista de amigos, igual que en el kirchnerismo, con la diferencia que en el kirchnerismo incluía política social, política cultural, conciertos, no sé, cuestiones aborígenes, no sé, y en Massa probablemente haya un desvío de esos fondos hacia los negocios más propios del grupito, ¿no? Mi sensación es que algo va a medrar el gran negocio kirchnerista de la cultura y lo social. Okay. Pero Massa no es pro Venezuela, ¿no? Pongámoslo en esos términos. Aun cuando la Argentina se vaya mostrando cada vez más parecida a Venezuela, el conurbano de Buenos Aires y el norte argentino pueden ser como los morros venezolanos, y que hay un aparato clientelar que lentamente se va agrandando y es lo que le da ese piso al peronismo, aún con 50% de pobreza y mucha inflación, porque en eso tenemos un cámara lenta de largo plazo muy parecido a cualquier ciudad empobrecida, y Venezuela, o cualquier país empobrecido, y Venezuela es una muestra de eso. No me parece que Massa es uno de esos que agita trapos rojos en la palestra internacional, ni que sea insensato para tener una visión del mundo un poco más abierta que la de los Kirchner. En eso es más moderado. Bueno, pero en política económica, que es más abierto a devaluar, pero al final el problema fundamental del país, que es el excesivo déficit público y la monetización de ese déficit público por parte del Banco Central, ¿va a hacer algo Massa o piensa hacer algo Massa que no harían los Kirchner? Bueno, para empezar, los Kirchner no estaban dispuestos a hacerlo, por eso está Massa, el ajuste. Claro. Por eso no están los Kirchner, por eso está Massa. O sea, por eso Cristina se corre, porque ella no quiere quedar ante la historia como la persona que claudica ante la necesidad de un ajuste. Para ella el reparto es eterno. Más de cualquier política económica, desde mi punto de vista. Una persona muy versátil que puede mover el autito chocador en la dirección que le convenga políticamente para obtener rentas en términos de votos o de poder o de lo que fuera. Y es capaz de negociar todo lo que te imagines. Entonces, era un político que venía con muy mala imagen, negativa, mucha, era presidente de la Cámara de Diputados, vio el andarivel de la posibilidad de agarrar la economía incendiada con la devaluación que se le produce a Batakis, logra correr al presidente, logra desinteresar a Cristina, acuerda con el Fondo Monetario, y si es que es verdad que él ayudó a Milei como ariete en contra de Juntos por el Cambio, déjame decirte que quebró a Juntos por el Cambio. Entonces, si uno mira la reacción de Massa, se cargó al presidente, él es el presidente, se cargó a Cristina, por lo menos ahora en esta instancia electoral donde él quiere construir poder para él, está hablando de un gobierno de unidad donde va a llamar gente de otros partidos y llegar a ganar, tratando de tener su propio partido más fuerte, se carga a Juntos por el Cambio, incluido Larreta, Bullrich y Macri, y ahora está yendo por Milei con chance. Entonces, viene volteando bolos de a uno. El Candy Crush sube a nivel 7. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene una capacidad política que hay que analizar en términos tácticos muy interesante.
y que tiene muy pocas convicciones a la vista. O sea, no es una persona que tenga una ideología muy marcada. No la tiene de izquierda, no la tiene liberal, por supuesto. Pero Bueno, para que los españoles nos entendamos, es el Pedro Sánchez de Argentina. Porque... No, definitivamente, Juan Ramón. Lo estaba describiendo Walter y encajaba pieza por pieza. Dio el golpe en su partido, fue aniquilando a los opositores. Luego el siguiente incluyendo a paso. Podemos, al PP, Sí. con la división Sí. potenciando a Vox. Luego estaba hundido, en este caso no por la política económica, sino por otras consideraciones, pero bueno, estaba hundido y resurgió. Es de izquierdas cuando tiene que ser muy de izquierdas, y si tiene que ser de centro de derecha, es de centro de derecha. Bien, o sea, creo que ya nos ubicamos. Bien, este es el escenario en el que estamos ahora. Vamos a intentar, aunque es muy complicado, porque ya lo hemos visto desde las PASO hasta este momento, que hacer pronósticos es complicadísimo, pero bueno, vamos a intentar adivinar escenarios posibles para la segunda vuelta. Para que Milei termine ganando, es necesario que atraiga prácticamente a todos los votantes de Bullrich y quizá complementándolo con algunos de Schiaretti, porque Schiaretti, aunque también está dentro del movimiento peronista, pues también ha sido muy crítico con los Kirchner, con este gobierno. ¿Hasta qué punto creéis que Milei va a tener esa capacidad de atracción después de todo el enfrentamiento del que hemos hablado entre Milei y Bullrich? Se han dicho absolutamente de todo, tanto uno al otro como el otro al uno. No cabe la posibilidad de que muchos de esos votantes se queden en casa o voten en blanco y, por tanto, que Milei no sea capaz de sumar muchos votos. Y luego, los de Schiaretti, ¿está claro que van a ir a Massa o pueden ir en un porcentaje importante a Milei? En mi opinión, los votos de Schiaretti van a estar divididos. Me cuesta creer que el voto del interior, Mediterráneo, provincia de Córdoba, vaya directamente a Massa, cuando Córdoba siempre fue opositora, ¿no?, al kirchnerismo. Hay que ver si lo asocian a Massa con el kirchnerismo, ¿no? Ahí me genera una duda. Pero además hay un voto del interior productivo, del campo, que ese es claramente, no sé si antikirchnerista, antimasista, antiperonista, ¿no? Así que yo creo que algún punto porcentual, no sé cuántos, de esos 7, pueden terminar en Javier Milei, quizás varios, ojo. Lo que a mí más me preocupa son los votos de Bullrich, Juan Ramón. Ahí hay un voto, bueno, están los votos del viejo partido de Macri, el PRO, pero que yo creo podrían ir más directamente, casi pari passu, a Javier Milei. De hecho, ya ha habido algunos miembros del PRO, creo que diputados, que han expresado su apoyo público firme y sin ninguna marca a Milei. Correcto, ya lo han hecho público. Diría que en relación a los radicales es 10-0. El porcentaje es así, ¿viste? Los radicales están en duda, están diciendo que el límite es Milei, en lugar de decir el límite es Massa. Algo que se va a jugar en esto. Tampoco creo que sea blanco y negro. No creo que los radicales todos vayan a decir, no, vamos a votar todos a Massa. Porque lo mismo que te decía antes de Schiaretti, hay un radicalismo del interior productivo, hay un radicalismo provinciano, no sé, del interior del país, que quizás no vaya directo a Massa y diga mi límite es Massa, no mi límite es Milei. Bueno, así que yo creo que ahí está abierto el debate, ¿no? Me preocupa que haya un número muy abierto y que por lo tanto no podamos decir nada hasta el día de la elección. Bueno. Para mí lo resuelven otra vez los sentimientos, O sea, otra vez los sentimientos. O sea, los que votan Bullrich, bueno, son votos positivos de ella, pero también son votos en contra de Milei y de Massa, de alguna forma. Y son votos que son antiperonistas, entonces estarían en contra de Massa, pero al fin del día, si votaron Bullrich, después de todo lo que dijo Milei de la casta, son gente que puede tener temor por Milei. Entonces, los sentimientos otra vez se encuentran. La campaña de Javier fue muy fuerte en cuanto a la queja, al fastidio, a la corrupción y a la casta, y eso le dio un posicionamiento inmediato muy alto, pero no logró subir, y los votos de Bullrich no drenaron para Javier fuertemente. Entonces, creo que otra vez va a depender mucho de la campaña política. Massa jugó
una brillante campaña política al punto que él logró despegarse del kirchnerismo, que es mucho decir, y logró despegarse de los efectos inflacionarios con una metodología como la que Edu mencionaba recién, quirúrgica, de inyección de fondos en los lugares donde la inflación generaba los mayores hoyos, donde horadaba más. Entonces la inflación le come el salario a la gente, pero él quirúrgicamente sostuvo los subsidios, pero además inyectó dinero para jubilar más de 1 millón de personas muy rápidamente, reforzó los planes de muchas formas posibles, hasta mantuvo viajes para la clase media subsidiados, créditos para monotributistas, bajó el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Son muchas medidas, son 2 o 3 billones que metió en un mes. Después hablemos, si quieren, cómo va a impactar esto en la inflación de lo que sigue, porque él está echando nafta al fuego, ¿no? Y después de eso, en caso de él ganar, él mismo se va a tener que hacer cargo de lo que está dejando. Pero bueno, digo, me parece que, vuelvo a decir esto, yo no sé decir cómo se van a distanciar los votos. No me parece que lo que diga ningún dirigente de ningún espacio vaya a convencer a sus votantes. Eso no me parece. No me parece que la Argentina esté viendo lo que hacen los diputados de uno o de otro, lo que diga Schiaretti, lo que diga Bullrich o lo que diga Macri. No me parece. Va a depender mucho de la campaña, de cómo se plantee la campaña de acá para adelante. Ayer Massa sacó ventaja, porque se plantó hablando como presidente, no de la Argentina, de las Naciones Unidas. Hizo un acto con un discurso impecable, muy moderado, muy moderado, muy ganador, y Milei ayer se lo veía con el golpe en el hígado, como un boxeador que entró al búnker pensando que ganaba en primera vuelta y salió viendo que tenía una segunda por delante y que tenía que ir a buscar los votos de todos esos a los que estuvo criticando, ¿no? Entonces, no va a ir por los dirigentes, va a ir por los votos, pero son dos batallas que no sabemos cómo se van a librar. Claro, justamente viéndolo desde afuera. Están preguntando, desde el punto de vista político, ¿se debe acercar Milei de una vez por todas a la casta de Juntos por el Cambio? Porque el voto joven ya no le da más y creo que no lo pierde por hacerlo. ¿Cómo veis esto? Porque es verdad que un poco lo que comentaba ahora Walter, ¿no? Que Milei se va a tener que acercar, ya lo está haciendo, al votante de Juntos por el Cambio, después de haber dicho que eran casta. Entonces, claro, si tú tienes un apoyo bastante fuerte, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Pero 30% de votos que se han creído, y yo creo que en gran parte con razón, no estoy diciendo que se hayan creído ingenuamente, se han creído, están convencidos de ese discurso anticasta, y ahora te ven a ti pactando con la casta, pues a lo mejor ganas por un lado pero pierdes por el otro. No me parece que haya con muchos con quien pactar. O sea, Bullrich es perdedor, Vidal es perdedor, Larreta es perdedor, Macri es perdedor, porque con su juego de no expedirse a favor de Bullrich definitivamente en la interna y después tener una posición muy amistosa con Milei, nunca definió en favor de Bullrich su posición de una manera definitiva. Entonces, Milei va a tener que buscar los votos de los electores de ese espacio, pero no puede invitar a ningún dirigente de ese espacio que forme parte del suyo, porque son todos perdedores. Yo creo que sería un error muy importante si hace eso. Pero va a tener que moderar mucho el discurso y va a tener que reforzar un discurso estrictamente antiperonista, con lo cual ya estoy planteando que vamos a resolver esta elección de segunda vuelta por los negativos, igual que la primera vuelta, y déjame poner a pie de página solamente que en primera vuelta hubo negativos solo porque había 3 opciones. Entonces, eso sí que fue muy increíble. O sea, cada uno no quería a los otros 2. ¿No? Eso es muy impresionante. Yo nunca lo vi en política eso. Que en primera vuelta y con 3 candidatos, cada sector le tiene más miedo a los otros 2 y por eso vota. Ese voto pesó mucho. En segunda vuelta va a ser mucho peor. O sea, ¿pero tú crees que el voto a Milei es un voto negativo? Yo creo que, bueno, no lo sé, pero en gran medida también es un voto positivo. Es decir, yo veo mucha gente entusiasmada con Milei. Justamente. El voto a Milei fue positivo en la PASO y sacó lo mismo. Sí, claro, por eso. Todo lo que vimos ahora vendrá el voto negativo que apoya a Milei para que no salga Massa, ahora sí. Claro, exacto. Pero ya ese voto negativo estuvo en Bullrich en contra de Milei y de Massa. Claro. Es que es votar contra lo que no te gusta, no votar de forma proactiva, ¿no? Ahora, por lo que ha dicho Walter, que me ha parecido muy interesante, claro, el reto está en ocupar el centro y parece que con la descripción que ha hecho Walter del candidato,
pues obviamente no es liberal, pero no es nada. Es un tipo pragmático que sobrevive y que manda un mensaje moderado y que el resultado de ese mensaje moderado ha sido capaz de ocupar el centro. Y a lo mejor Milei con un mensaje tan agresivo no le va a funcionar en una segunda vuelta. Le funciona para crecer a corto y, claro, Bueno, hombre, ahora de lo que se yo trata es de tampoco diría que Massa, atraer voto. yo tampoco diría que Massa ha tenido un lenguaje poco agresivo. Quiero decir, tal como ha pintado a Milei, lo ha descrito básicamente como Un loco. casi un terrorista, ¿no? Sí, un loco, sí. Lo que pasa que es verdad que es más hábil en insuflar ese veneno dentro de la campaña política y diciendo o trasladando mensajes tan o más duros como los de Milei contra Massa o contra Bullrich, aparentar que no, que estás dentro de la institucionalidad y que tú eres el centro y el moderado. Esto es la ventana de Overton, ¿no? Al final, como Milei está más hacia el lado, pues parece el loco radical, y Massa, que al final es quien ha llevado a la economía argentina, o uno de los que ha acompañado a la economía argentina al colapso con el 140% de inflación, parece que sea el moderado y el centro político. Decía Walter que en cierto modo la estrategia de Milei será algo así como pues peronismo o libertad, ¿no? Y esa es la campaña que está adoptando Milei, es decir, votadme todos a mí los que no queráis continuar con este tipo de gobierno. Pero a mí me ha llamado la atención, no sé si estoy hilando, bueno, tampoco muy fino, ¿no? Pero un poco fino o no, que Milei ni siquiera ha dicho peronismo o libertad, sino kirchnerismo o libertad. Es decir, ¿está intentando Milei incluso moderar bueno, de momento no lo sabemos, pero va a intentar incluso moderar su discurso para atraer a ciertos votantes peronistas, no de izquierdas, por intentar reasociar a Massa con el kirchnerismo? Massa sacó el kirchnerismo encima. Eso es una cosa muy impresionante. O sea, Massa, que es ministro de Economía, luce como presidente. O sea, el presidente de Argentina no se sabe dónde está. Sí, sí. Eso es una primera cosa muy llamativa. Y en segundo lugar, Cristina, no solo que no participó en la elección, sino que ayer puso en un tuit, o antes de ayer, todo lo que haga Massa yo no lo apoyo, o algo parecido. Una cosa como diciendo, yo no tengo nada que ver con el resultado este. Esto que este hombre está presentando no soy yo. Entonces, digo, Massa entró por el camino del medio, ¿no? Y recto. Ahora, ninguno de los tres, vuelvo a decir, eran buenos candidatos. Y para ponerlo en términos muy vulgares, a Massa, Cristina le dijo fullero, que en el lunfardo es algo así como, bueno, un tránfuga o una persona de cuidarse, porque puede hacer matufias o trampas o te puede vender gato por liebre, fullero. A Milei lo acusan de loco, o de inestable, o de qué sé yo. Y Patricia Bullrich claramente se ha demostrado a sí misma como una persona corta en peso político en su espacio, nunca pudo superar la ex figura de Macri por encima de ella, muy poco conocedora de la economía y un poco corta para... No digo, es muy valiente y muy honesta, pero corta en su despliegue escénico como una persona que tiene que manejar distintas áreas de poder. Ella es una experta o muy conocedora del tema de seguridad y ahí tenía su fuerte, pero muy poco por decir de la economía. Pero incluso ahí metió la pata Sí. con las grabaciones, por ejemplo, Sí. Incluso en el espacio en el que ella era experta, se mostró en algunos casos como bastante amateur, ¿no? No digamos ya en economía, que no tenía ni idea. Y la campaña en gran medida giraba en torno a la economía, entonces presentar a un candidato que no sabe hilar dos frases en economía, aunque tengas un buen equipo detrás, pues es un desastre, ¿no? De cara a venderse o a la opinión pública. Entonces, bueno, hemos hablado de Milei, de si será capaz o no de absorber pues, a Bullrich, a Schiaretti. Hablemos de Massa, es decir, aunque ahora mismo se le da como probable ganador, quizá por el momentum que ha generado el subir tantos puntos, a priori tampoco es que esté todo tan claro, como habéis dicho, ¿no? Porque, los votantes de Bregman, aunque sean el 2,5%, no está claro que vayan a votar a Massa porque son votantes socialistas y, como ya hemos dicho, Massa no se identifica socialmente con la izquierda, no con el liberalismo, pero desde luego no con la izquierda. Luego, los votantes de Juntos por el Cambio, probablemente algunos ya se hayan ido a Massa, lo que hemos dicho antes. Toda la parte más de la reta probablemente en parte ya haya votado a Massa. Y los de Bullrich, algunos decían que antes se cortan la mano que votar a Massa, lo cual no significa que vayan a votar a Milei, pero desde luego no a Massa. Y los de Schiaretti, pues Sebastián decía medio, pero aún así no
tiene que llegar al 50, está en el 36-37 y tiene que sumar 13 puntos. Entonces, ¿de dónde creéis que intentará? Es decir, ¿qué estrategia intentará desplegar? ¿Profundizará en la idea del gobierno de unidad? ¿A quién podría meter en ese gobierno de unidad? ¿Se lo puede plantear, por ejemplo, a Larreta? Incluso Bullrich podría llegar a planteársele ser ministra en el gobierno de Massa. No, Bullrich no. Pero Larreta sí. Bullrich no, porque tiene un discurso anticorrupción muy marcado. Y este gobierno está muy cuestionado por esas cosas. Bullrich no. Pero a lo mejor algún radical, Lustó, por ejemplo, que está muy peleado con Jorge Macri en la capital federal. Dicen que la mayor deslealtad de los radicales se dio en la capital federal, donde Santoro, que es el candidato ex radical y ahora kirchnerista, o ahora de Massa, saca 30 puntos. Es la mejor elección del peronismo en la capital federal nunca. Es probable que los radicales de Buenos Aires hayan votado mucho por Santoro. Muy probable. Y hay segunda vuelta en la capital, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, ese sería otro nombre posible. No olvidemos que Massa es un constructor de poder y viene con mucha imagen negativa y, quieras o no, sorteó 6, 7 escollos y todos con mucha inteligencia y muy audaz, porque está al filo de la navaja de la economía, está con 140 de inflación, con tasas efectivas anuales volando, con $0 de reserva, incumpliendo los acuerdos con el fondo, con una recesión ya al 3, 4, 5% en algunos sectores que se ve, con una pérdida de empleo de 200.000 empleos en el último trimestre bien medida. Entonces, él va a llegar con el último litro de combustible a la segunda vuelta sin que le detone esto, porque recobra poder con esto, eso sí es cierto y eso es un poco preocupante, el poder suficiente para él aspirar a ser presidente o jefe de la oposición. Uh-huh. Y él va a hacer todo lo que haga falta para obtener su espacio de centralidad en la política, eso no cabe duda, está construyendo ese espacio. Y puede hacerlo con gente del radicalismo, por ejemplo, Morales, el gobernador de Jujuy, es amigo personal de Massa, Larreta, y no lo ha negado nunca, es muy amigo personal de Massa. Entonces tiene gente que está en su entorno muy cercana y que con un discurso más moderado podría perfectamente mimetizarse, perfectamente. Sí, yo creo que Massa es ese típico político de carrera, de profesión, constructor de poder. En ese sentido, parece un peronista de toda la vida, ¿no? Un enamorado del poder, no importa el sesgo ideológico, casi que lo aprovechamos según la ocasión, ¿no? Ahora, algo bien llamativo del caso de Massa es que ha construido esto no solamente en un país con 40% de pobreza y 10% de indigencia. En la provincia de Buenos Aires, estos ratios se incrementan alarmantemente. Y justamente en el conurbano de donde recoge los votos, Massa ahí construye el poder. Lo que probablemente habla de, no sé, de cierta perversión en el uso de la dádiva, en el uso del subsidio y del clientelismo, y en el aprovechamiento de una estructura que históricamente se le atribuye al peronismo. Después cambió hacia el kirchnerismo con Néstor Kirchner y Cristina, y que ahora parece que se la está quedando este señor, ¿no? Lo que para mí va a ser la clave de su campaña. Va a jugar ahí fuerte, va a jugar en las provincias donde el peronismo ha tenido historia y donde los gobernadores le puedan dar resultados. Es el típico político de los consensos, ¿no? Dicen algo de Massa que me llama la atención, Juan Ramón, Eduardo y Walter. Dicen que cuando llegó a la Casa Rosada había 6 pantallas. Hizo apagar las pantallas porque tenían el tipo de cambio, el precio de los bonos, el riesgo país, qué sé yo, viste las cosas que dicen, que tienen los ministros de Economía. Hace apagar las 6 pantallas y dice, me sirve solo el teléfono. ¿Y a qué juega Massa? Hablar con el sindicalista, hablar con el intendente, hablar con el gobernador, hablar con el senador, el diputado. Bueno, y parece que lo hace bien, como político profesional. Sí, claro, La Matanza sacó 1 millón de votos más. 1 millón de votos más. 1 millón más, ¿no? La quinta provincia de la Argentina. La Matanza es... Ahí juega lo que decía Walter antes, ¿no? Confiabilidad y pactabilidad, ¿no? Pero bueno, son 2 retos que ya se verá. Porque al final es lo que decía Juan Ramón. De lo que se trata es de mover la ventana de Overton y de entender qué es el centro. Y ahí yo creo que Milei ha hecho un esfuerzo brutal, por eso, y ha tenido cierto impacto en la sociedad. Sí, no, sin duda, aunque no gane Milei, desde luego ha cambiado la escena política argentina. Yo creo que esto no lo discute nadie. Sin embargo, perdóname, Juan Ramón, que te interrumpa un segundito.
Sin embargo, Javier y su entorno cometió errores no forzados importantes. Sí, sí. Algo increíble es que no haya tenido un decálogo de lo que hay que hablar. Se habla de estos 10 temas, hermano. No se habla de otro tema. Claro. ¿Qué es eso de meter tontería de que hay que vender niños? O sea, suponete que lo podemos discutir en el ámbito filosófico, porque nos interesan las cuestiones filosóficas y correr los ejes del debate, como siempre pensamos en la academia. Sí, como dice el Pero, profesor Bastos, intentar llevar los principios de uno al límite, a ver ahí, pues en ese límite, si caen de un lado o de otro. Pero claro, eso es un debate pero estamos en teórico política. interesante, pero no práctico para ganar las elecciones de 2023, ¿no? Pero estamos en política, ¿viste? ¿De qué se habla? Se habla de inflación, de pobreza, de salario real. Se habla de 10 temas. ¿Cuáles son los 10 temas? No sé, que lo decidan ellos. Pero fallaron en eso, ¿no? Y Bueno, pero no largaron se le mucho puede tiempo. pedir más, no se le puede pedir más. Hizo una buena campaña, no tiene ningún aparato en la Sí, no, Argentina, no tiene ningún aparato. Instala la agenda de discusión de la PASO, desafía a Juntos por el Cambio y es el artífice de la quebradura de Juntos por el Cambio, sea o no ayudado por Massa en alguna cosa. Y hoy es la alternativa de cambio en Argentina. Guste o no guste, es la alternativa de cambio en Argentina. Es lo que hay. Ahora, cuando vos pensás esto, vos lo que pensás no solo es lo que dicen, sino lo que pueden o van a hacer. Y entonces ahí llega el factor miedo, lo que pueden o van a hacer. O sea, es muy probable, la nafta en Argentina cuesta 300 pesos, el dólar está superando los 1.000, es 30 centavos de dólar por litro, eso es Venezuela. Entonces, a ver, los subsidios del transporte urbano, el transporte urbano es casi gratis en Argentina. Y a eso le tenés que sumar subsidios de luz, de gas, especialmente del AMBA y todo lo que quieras. Entonces, la gente de su salario, que es muy bajo en dólares, no tiene que sacar una parte importante para pagar todo este tipo de consumos que son una gran parte de la canasta. Lo que afecta a la gente son los alimentos, que han crecido enormemente, 140%, y tengamos en cuenta que Massa acompañó paritarias en todo lo que va del año, hasta acá, al nivel de que la gente no perdiera demasiado salario real por lo ya perdido. Debe estar 15 o 20 puntos abajo, o tal vez un poco más. Entonces, este tipo de cuestiones, las que estoy poniendo sobre la mesa ahora, tienen que ver con quién podría mostrarse con mejores pergaminos para cabalgar la crisis que inevitablemente viene. Porque digamos esto, la Argentina está consciente de que viene una crisis fuerte, esto lo sabe cualquier persona, lo sabe un taxista, lo sabe un almacenero. El taxista no le suben los clientes al auto, no suben, no hay. O sea, todo ha quedado caro para la gente de a pie, para el trabajador, y todo no le alcanza al tipo que lo ofrece. Entonces, almacenes o taxistas o personas que hacen changas, o sea, la gente no le alcanza la plata para ir a la inflación, porque Argentina ha reducido su producción, porque ha subido los precios ante la incertidumbre del tipo de cambio. Entonces, el principal enemigo de Massa acá no fue ni Milei ni Bullrich, fue la situación económica. Y sin embargo, él logró despegarse del fracaso del gobierno de Fernández, diciendo, este no es mi fracaso, logró despegarse de Cristina, y pocas mellas le hicieron los opositores para marcarle el incendio, el volcán que está por debajo de nosotros y que va a ser explosión prontamente, y todos lo sabemos. Y seguirá siendo el enemigo, Walter, hasta el 19 de noviembre. O sea, acá, si el desborde inflacionario te echa un fogonazo de 50%, yo no sé si no gana Milei. Claro, no es agradable lo que estoy diciendo, ¿no? Porque ahí el salario te alcanza hasta el día 4 o 5 y tenés una crisis social de magnitud, bueno, que nos recuerda algún pasado. Pongámoslo en esos términos, eso es lo que se esperaba para hoy. O sea, si la segunda vuelta de la Milei-Bullrich, eso es lo que se esperaba para hoy. Un salto brutal del tipo de cambio, un fogonazo inflacionario, la desaparición de Massa y de parte del peronismo por no hacer pie y no tener poder y quedar 2 meses o un mes o 2 meses hasta la entrega del poder gobernando. Bueno, nada de eso pasó. O sea, aún cuando el boxeador parecía ahí con riesgo de caer, Kicillof ganó con 45% frente a 2 candidatos mediocres, uno es Píparo y el otro es Grindetti, que sacaron 52 juntos, pero no fueron capaces de unirse para ganar en la provincia de Buenos Aires por cómo se planteó la oposición frente al peronismo. Y lo que hemos dicho ya de la impericia de Milei y de Bullrich, cada cual por su respectiva campaña, para hacerle mella a Massa, que tomó la centralidad y salió ileso de lo que está pasando en materia económica. Y lo que está pasando en materia económica no es neutral, no es indiferente a cualquier persona en la Argentina. La Argentina está paralizando económicamente, General Motors no produce autos, no están entrando bienes importados de ningún tipo.
hay mucha dificultad en la economía para entender de qué precio estamos hablando. La inversión está en cero, todos los ahorros los tiene tomado el gobierno, la tasa de interés está a 140, no sé a qué por ciento efectiva anual, la inflación galopa a más del 10 por mes. Les digo, y sin embargo no le hicieron mella, entonces también, sin minimizar el enorme esfuerzo de Javier Milei, digamos que en este primer partido de la Champions, Massa salió muy airoso, y por mérito propio en cuanto a su táctica. Planteemos escenarios un poquito más allá después de la segunda vuelta, porque a mí quizá lo que más me ha entristecido de estas elecciones es que, aunque gane Milei, lo va a tener muy complicado para gobernar, ¿no? Porque la agenda rupturista en muchos aspectos de Milei, como por ejemplo la dolarización, requería de un fuerte respaldo social para que el peronismo no se atreviera a tumbársela en la calle. Por supuesto. Y eso significaba ganar en primera vuelta de manera más o menos clara o en segunda vuelta, no sé, con un 60% de los votos. Ahí sí que tienes, pues a lo mejor, un año de gracia en la que el peronismo no se atreve a toserte continuamente e intentar sabotearte. Pero ahora, aunque gane Milei, todo apunta a que ganará por 51, 52, 53 en el mejor escenario, pero probablemente no por un 60. Y si eso es así, el peronismo no le va a dar ningún oxígeno para que pueda implementar su agenda de reformas, más allá de los obstáculos en el Congreso y en el Senado que pueda haber. Digo, en la calle. Van a incendiar las calles para cualquier cambio que quiera introducir. Y eso significa que va a ser una presidencia, aunque gane Milei, probablemente frustrada. ¿No compartís ese temor? Vos te estás preguntando, Juan Ramón, si no conviene que gane Massa. Eso es la segunda pregunta que quería hacer. De momento, ¿cuál es la perspectiva de una presidencia de Milei? No me animo a decir que conviene que gane Massa, pero lo puedo decir en estos términos. Digo, lo que viene en Argentina, según yo creo, es una crisis social y política de envergadura, porque va a estar jalada por la realidad económica. O sea, se van a tener que pagar las cuentas de todo lo que se está haciendo, emitir 3 billones, tener $0 de reserva y toda la economía regulada va a desembocar o en inflación, o en estanflación, o en una mega devaluación, no sé en qué. Pero esto, sabemos lo que va a pasar, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero sabemos lo que va a pasar. Ese es el primer punto a subrayar. Eso es lo que viene. Ahora, en la Argentina ya hubo crisis así, y estamos repitiendo, las hubo en el 89, en el 2001, aunque de características distintas, pero a Menem le tomó 2 años cabalgar la crisis del 89, de 655 pesos el dólar a 10.000, esto hasta llegar a la convertibilidad, y desde la salida de la Rúa hasta que finalmente llegó Kirchner, el dólar fue de 1 a 4, luego bajó a 3, pero eso sí fue con una gran punción sobre todo el sistema bancario, que se congeló y se defaultó. Viene una crisis de envergadura económica en la Argentina. La pregunta es quién la va a cabalgar y cómo. O sea, eso es una pregunta bien interesante. Dicho de esta manera, y esto que voy a decir para ser elíptico a tu pregunta, si a mí me hubieran preguntado hace algún tiempo quién habría sido el mejor presidente para la Argentina, y no desde sus ideas, sino de la maniobrabilidad política, yo hubiera dicho, mira, el mejor habría sido Schiaretti, porque es un gobernador de Córdoba, es antikirchnerista, es peronista, fue exitoso en su provincia, gana hace rato por mayoría y tiene mucha muñeca política y se inició muy joven como secretario de Transporte de Menem. Este Schiaretti que sacó 7%, a lo mejor era un bicho adecuado para este momento. Bueno, ok. Y si no fuera Schiaretti, ¿quién te hubiera parecido? Bueno, en segundo lugar, creo que Larreta hubiera sido una buena opción política, aunque yo no estoy suscribiendo su manera de operar ni política ni económica, pero es una persona que hubiera hecho las mismas coaliciones que Massa está ofreciendo, lo hubiera hecho con radicales y con peronistas, y el ala socialdemócrata de Cambiemos habría encarado esto con Milei a la derecha de oposición y por fuera del sistema. Esa hubiera sido mi segunda opción. ¿Sí? Toda la transformación, Juntos por el Cambio, en manos de Larreta con una oposición liberal. Eso, segundo mejor. Bueno, no pasó eso tampoco. El tercero, yo dije, bueno, que sea Bullrich y Milei en la segunda vuelta para que el peronismo no tenga chance y que haya una discusión política y económica más razonable para lo que sigue, porque van a tener que hablar cómo hacer esto que van a hacer, que es bien difícil lo que viene. Pero eso tampoco pasó. Ok, entonces me parece el peor escenario. Va a ser un escenario de polarización entre Milei, que tiene un formato ideológico muy marcado y muy extraño para la Argentina y muy bienvenido, en el sentido de reclamo de libertades y de regulación y de apertura,
y Massa, que es, bueno, todo eso de lo que hemos estado hablando, ¿no? Una persona capaz de tratar de ocupar el medio y disfrazarse de lo que venga para tratar de conservar el poder. Ahora, en cualquier caso, va a haber una antinomia, se va a marcar una polarización, y cualquiera de los dos, el que gane o el que pierda, va a tener una oposición fuerte en el Parlamento, con un Parlamento muy fragmentado, y esto lo dijo Edu, ya cierro, porque vas a tener a Milei con 40 diputados. Juntos por el Cambio probablemente se parta, los de Macri por un lado, los radicales por otro. Schiaretti va a manejar su propio bloque para negociar con quien sea, con unos pocos diputados, y dentro del peronismo de Unión por la Patria van a estar los de Massa y los de Cristina, así que Massa pierde y probablemente estén todos juntos y ganan. Entonces, tenés un escenario de fragmentación muy marcado a cuenta de todos los fracasos económicos, de todos los colores que ha habido en la Argentina hasta acá y de la confusión que media después de tantos fracasos seguidos, increíbles. Entonces, la pregunta que la gente hace es la gobernabilidad. ¿Cómo van a gobernar? ¿Qué cambios van a hacer? ¿Qué transformaciones van a introducir? ¿Hasta dónde va a llegar ese nivel de ajuste que la economía te va a marcar y te va a hacer pagar? ¿Sobre quién va a recaer? Bueno, todo eso es lo que va a estar en la campaña de acá hasta el 19 de noviembre. Aclaro, Walter, porque hay muchos en el chat escandalizados porque hayas dicho que Larreta te parecía un buen candidato, que, por lo que te he entendido, te referías a la capacidad de llegar a acuerdos y de manejar las instituciones que tenían unos y otros. Sí, por supuesto, yo nunca hubiera votado a Larreta, nunca hubiera votado, y de hecho no lo voté en mi vida y nunca lo hubiera votado. Pero lo que estoy diciendo es que si vos vas a hacer gobierno liberal, más vale que tengas cómo hacerlo, porque si no tus ideas van a tardar 20 años. Sí, claro. Sí, ese es un riesgo, ¿no? Si gana Milei y es un fracaso absoluto, el liberalismo queda enterrado por otro siglo en Argentina, ¿no? Entonces, digo, uno tiene que pensar, cuando uno mira gobernabilidad, tiene que pensar a largo plazo. Pues el largo plazo de Argentina es decadente. O sea, ha habido muchos intentos de muchos presidentes en muchos países que no ganan en la primera vuelta. Entonces, la pregunta para hacerse, ¿no? Es una pregunta para hacerse. ¿Será capaz el centro derecha argentino de organizarse en una coalición que le pueda dar gobernabilidad a esto, sin plantear esto como una batalla otra vez polar, extrema, como todas las que atrasaron a la Argentina? La Argentina es rehén de una polarización extrema. Argentina es hegeliana en este sentido. Es decir, los antis gobiernan las votaciones en Argentina desde siempre. La centralidad política fue de Cristina y todo lo que no era Cristina era anti-Cristina. Y antes pasó esto con Perón, y en otro momento con los militares, y en otro momento con... Entonces, digo, desde unitarios y federales, que la Argentina no logra el mínimo de consensos básicos para ser un país estable. Entonces, mi pregunta es, bueno, bienvenidas todas nuestras ideas de libertad, ok, y hiper necesarias. La pregunta es, ¿dónde generan más efecto? Puestas al gobierno con 17 toneladas de piedra arriba de las transformaciones que quieras hacer, que es una posibilidad, adueñemos no del poder para esto, o en rigor de verdad, pensemos quién va a pagar los platos rotos de la economía que naufraga y que va a obligar a un ajuste enorme. Si no tienes además capacidad de maniobrar, como no la tendría Milei si ganara. No lo sé si la tendría. Capaz que es un jugador que experimenta rápidamente. El discurso de ayer a la noche fue de una agilidad enorme y con mucho reflejo. Inmediatamente se mostró abierto para todos los votantes que votaron la casta. Entonces, a mí eso me parece una buena respuesta, aunque por supuesto Massa estaba en su momentum. Pero digo, esta es la pregunta de la Argentina por venir. ¿Cómo se cabalga la crisis económica que viene? Porque estamos hablando de las elecciones, pero tengamos en cuenta que la gente vota de cara a lo que viene. Y lo que viene en Argentina, inexorablemente, es una crisis económica de magnitud, que ya se ha pagado en cuotas hasta acá y por un largo periodo de tiempo, pero que todavía no se desfondó. Entonces, digo, a mí me parece que es momento de discutir, o habría sido momento de discutir con racionalidad extrema qué medidas económicas podría el electorado soportar con la explicación de qué consecuencias van a traer. Y vamos a tener una segunda vuelta entre Massa y Milei, donde cada uno se va a preparar para acusar al otro si es que el otro le gana. Y entonces eso a mí no me parece constructor de ningún consenso mínimo para que la Argentina pueda sentar bases antiinflacionarias, que es primero una apertura mínima o razonable de la economía, aunque sea gradual, y una liberación de los sectores de exportación que necesitan salir a vender lo que tenemos para generar crecimiento y divisas, porque Argentina no va a crecer por el lado del consumo interno. Entonces esa discusión ha estado ausente hasta acá. A mí me hubiera gustado esa discusión sin el peronismo presente, mucho menos sin el peronismo reforzado. Ahora,
Si el que hubiera manejado este ajuste, y es una conjetura que hoy ya no tiene sentido, hubiera sido Larreta y Milei hubiera sido un opositor, a mí me parece que las soluciones hubieran estado mucho más al alcance de la mano. Si no tuviera Massa en el tablero. Estando Massa en el tablero, a mí me parece que, como vos bien dijiste, la discusión va a ser mucho más trabada. Pero esto es todo ciencia ficción, es política ficción, es conjetura. Y suponiendo que el ajuste se lo come Massa, es decir, hemos hablado del escenario de que gane Milei con una maniobrabilidad probablemente limitada o más limitada de la que se pensaba que podía tener a tenor de las PASO. Si gana Massa, ¿cuál creéis que puede ser el escenario? Porque una posibilidad es Massa se va a comer una crisis gigantesca y eso va a terminar de enterrar ya definitivamente el peronismo, porque si el desastre es de semejante magnitud después de haberle dado una nueva oportunidad al peronismo, necesariamente Argentina va a despertar y ese suelo del 33%, 35% que tiene el peronismo se va a ir al 20%, al 15%, en las próximas elecciones perderán también la provincia de Buenos Aires, lo perderán todo. Pero otro escenario es, oye, Maduro ha aguantado hasta el momento con una situación muchísimo peor que aquella que va a atravesar Argentina, porque estamos hablando de un desplome del PIB per cápita como no se había visto nunca en Venezuela, en el mundo. Se dio en Venezuela en tiempos de paz. Incluso en guerras no cayó tanto el PIB como en Venezuela. Y aún así, Maduro, es verdad que con múltiple fraude electoral, copando las instituciones, es verdad, pero sí tiene una parte del apoyo social bastante amplio que no ha terminado de perder porque todos los opositores, o muchos de ellos, se han terminado yendo del país, con lo cual se ha quedado con todos los suyos. Ese escenario no puede terminar también, salvando las distancias, reproduciéndose en Argentina y a pesar de que Massa atraviese una crisis de caballo, eso no defenestre al peronismo, sino que se adapte a convivir con esa situación de caída. Bueno, no sé si me toca responder a mí, pero para mí vos lo planteás en los términos exactos. O sea, acá hay que domar un potro, que es la crisis. O el potro te tira o vos domás al caballo. O sea, Menem la domó la crisis. Esto de lo que vos estás diciendo es exactamente así. Entonces, al fin del día, ¿qué es lo que ha hecho Massa hasta acá? Ha domado la crisis hasta hoy. Claro, ¿cómo la doma? Atándole las patas al caballo con cepos y con boleadoras y poniéndole una mordaza y el caballo ese ya parece casi un chancho de bajito que está. Ahora, vos decís, bueno, y si él sigue haciendo esto mismo y generando pobres, y no es una Venezuela en cámara lenta y de mejores modales y por la vía democrática, bueno, es una pregunta que yo no me animo a responder, pero es una hipótesis que hay que poner sobre la mesa. Porque si le va bien a una persona que ha hecho una mala praxis económica enorme hasta acá, hay que pensar un poco en la sociedad argentina también. La mala praxis es enorme y lo que la Argentina va a tener que reparar en términos económicos por la mala praxis de Massa es mucho más grande que la mala praxis que él hizo. Es como si te hicieran una intervención quirúrgica y te arreglan mal la pierna. Y luego te sacan el yeso, resulta que la pierna está más flaca y mal operada, hay que reoperar. Bueno, la corrección que vas a tener que hacer después de Massa es mucho más grande todavía, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿él va a cabalgar para el lado correcto o va a seguir intentando tomar el potro con el mismo modelo de cepos y de controles cambiarios y de achicamiento de muchos sectores y de negocios para amigos? Y aún por dentro de la democracia, porque gana de manera legítima, si gana, hasta acá. La opción 1, esa del fraude y el robo, no existe para mí. Ahora, última cosa y dejo ahí flotando. ¿Hasta dónde uno puede mirar esto de Massa como una sorpresa, más allá del mérito táctico de él para despegarse de todo lo mal que hizo, sino a partir de los errores de los opositores? O sea, el poder en la política lo tiene uno, lo tiene el otro. Y si él ha concentrado esa parte de poder es que la oposición lo ha cedido, no ha sabido construirlo. Y esto es parte de la realidad de la Argentina, sin duda. No sé si en esto Edu nos ayuda, que analiza la política siempre muy claramente. Sebastián, no, está claro. Yo creo que en relación a esta última parte, efectivamente falla la oposición. Falla la oposición en generar fiabilidad. O sea, es verdad que hay una red clientelar, es verdad que hay acciones quirúrgicas para asegurar ciertos votos en determinadas partes de forma estratégica, pero también es verdad que el opositor falla. Claro, el opositor juega con desventaja, el centro político y la narrativa dominante la ocupa el otro, ¿no? Y si encima ese otro, que es Massa, ha sido capaz de, a ver si no lo pronuncio mal,
desquitarse, pues claro, pues evidente que sí ha sido capaz de separarse de los Kirchner, es uno de los grandes logros de Massa. Pues claro, la situación a nivel legislativo, sí, lo comentaba al principio, lo ha vuelto a comentar Walter. Yo creo que la fragmentación beneficia a Massa. Desafortunadamente le beneficia a él porque es el que más capacidad tiene de pactar, ¿no? Pero yo no creo que tire por el buen camino, Walter. Yo creo que en el gobierno seguirá y responderá a los intereses que ya tiene, digamos, comprometidos, ¿no? Que serán esos empresarios, pero empresarios crony, o sea, Y las redes reincidirá en el clientelares. modelo moderándolo. Y las redes clientelares que lo han ocupado al poder, ¿no? Porque claro, es que Eso hay que lubricarlo. Uno ve ese panorama y dice, bueno, si con una inflación del 140% tengo posibilidades reales de volver a ser presidente, es que estas redes clientelares hay que cuidarlas mucho, a ver quién se atreve a desmontarlas en lugar de a reemplazarlas, ¿no? Porque la tentación de cualquier político sería a ver si yo me puedo apropiar de esas redes y así ya mantengo un suelo electoral enorme y capacidad de mantenerlo en el poder, haga lo mal que lo haga. Pero quizá ahí hay que preguntarse qué es lo que lleva al político al poder y lo que después el político hace, ¿no? En este caso, Massa está repitiendo el discurso mercantilista de mercado internismo, industrializador, expoliador del campo productivo y del sector más competitivo de la actividad económica argentina. O sea, está repitiendo eso, bueno, con el acuerdo sindical y los grandes acuerdos de Massa, ok, y la red clientelar. Eso lo está llevando al poder. Ahora, si el hombre quiere permanecer, y si juega por la estrategia Massa, si Massa juega por la estrategia Massa, bueno, va a fracasar, que es lo que dice Edu y lo que dice Walter, ¿no? Ahora, después puede permanecer de dos maneras. O se maduriza, ¿no? Convierte a esto en una dictadura. Lo veo complejo. Bueno, no necesariamente dictadura, sino simplemente pues más redes clientelares y tratar de que el votante esté tan empobrecido que dependa del subsidio estatal y no se atreva a votar a nadie que quiera quitar eso, aunque ofrezca una perspectiva de crecimiento, porque sigue dependiendo del subsidio, ¿no? Ahí realmente no necesitas una dictadura, lo que necesitas es comprar suficientes votos de gente que está desesperada para sobrevivir gracias a lo que le da el gobierno, aún destrozándote la vida. Sí, pero se sostiene con Venezuela se sostiene con un aparato militar. Acá no hay ese pero a mí me parece que la analogía con Venezuela, en términos del formato en que eso se ha establecido, no es pertinente en la Argentina. Primero, porque el principal recurso de exportación es el campo, y el campo está en manos privadas, no es el petróleo. Exacto. En segundo lugar, no. Acá Argentina tiene convicciones democráticas que ha sostenido, pese a los fracasos económicos que han sido continuos. Ayer se votó muy ordenadamente y muy bien. Y tal y cual. Ahora, a no dudar, el peronismo gana con redes clientelares, es la provincia de Buenos Aires y el noroeste y noreste argentino, o sea, y la Patagonia. Y si vos mirás el mapa te das cuenta que es así, y siempre ha sido así. La parte central, que es la más productiva de Argentina, no vota tanto peronismo. Entonces, vamos a tener una segunda vuelta que va a estar marcada por la historia de siempre, es decir, un antiperonismo, en este caso representado por una persona con un discurso más liberal, por primera vez, como bien dijimos, con 40 diputados muy bien generados y con una agenda que instaló, y con un candidato peronista que es el más descafeinado de todos los peronistas de los últimos tiempos, porque así se ha mostrado, y hasta se ha hecho resbalar por su chaqueta al propio presidente y a la vicepresidente. Entonces, vamos a tener una segunda vuelta abierta, ¿no es cierto? Abierta. Y va a depender de lo que se discuta en la campaña. Pero en cualquier caso, ya vuelvo a decir, lo peor ya pasó. ¿Qué es lo peor ya pasó? Es que Massa ya está en la final. Entonces, pase lo que pase, Massa va a ser o el jefe de la oposición o el presidente. O sea, Walter, por aclararlo, porque lo peor ya pasó, creo que suena a que ya hemos dejado lo peor atrás y lo peor está por venir. Tú lo que estás diciendo es que el peor escenario se ha materializado. Ya está, este es el peor escenario, económicamente hablando. Y la segunda pregunta no es quién gana, quién va a pagar los costos de la crisis y cómo se va a resolver la crisis económica, porque la elección, ya después de los dos eventos que vimos y que han sido ordenados y prolijos y sin cuestionamiento, las dos elecciones, lo único que se han transitado, todo el año hemos transitado oficialismo y oposición, haciendo internas de la oposición y tratando de estirar y prolongar
el estallido por parte de Massa, alargando la mecha, agrandando la bomba, como dice la Espina, hasta el final, prolongando la corrección económica. Es decir, todo el mundo ha jugado para que esto llegue al fin con la máxima compresión. Por eso es que los sentimientos salen para cualquier lado. O sea, la oposición pues se dedicó a las internas todo el tiempo, queriendo o involuntariamente, en un momento en que no estaba para internas. Un año entero, y Massa en estirar una cosa que desde el principio de año sabemos que es insostenible. Entonces ahora lo que tenemos que preguntarnos es quién gana y qué viene. En la Argentina parece no querer preguntarse eso, no es si esto es la final River Boca, quién gana. O sea, quién gana, qué hace, qué viene, qué corrección hay que hacer. Entonces, a mí me parece que lo que viene a partir de ahora llama, en el caso de Milei, a tratar de hacer cambios, como en el básquetbol. O sea, en el primer cuarto lo ganó holgadamente, en el segundo cuarto se lo ganaron holgadamente, no subió un solo voto. Entonces tiene que pedir minutos, tiene que repensar su campaña y tiene que ver que todo empezó de nuevo y todo empieza de nuevo. Para ver cómo arma gobernabilidad, para ver cómo transmite confianza, para ver cómo quita el miedo, para ver cómo hace ver que Massa es el responsable de la dinamita que está abajo o el volcán que está abajo de todos nosotros. Bueno, si no logra transmitir eso, bueno, insisto, no es fácil porque Javier entra por afuera del sistema y porque Massa se saca de encima los costos de la gestión. Entonces, igualmente, ¿quién va a ganar? Bueno, el que menos errores cometa. No, ese es el que va a ganar, que menos errores cometa. Pues bueno, ya llevamos prácticamente hora y media hablando sobre los resultados de ayer, que bueno, hasta cierto punto se han extendido hoy. No sé si Edu, Sebastián, queréis añadir algo más respecto a todo lo que hemos hablado. Nada más. Yo solo un placer compartir mesa con tantos amigos, Juan Ramón. Que a Walter llevaba un montón de tiempo sin verlo y a Sebastián Landoni igual, hombre, ha sido un placer. Claro, un Pues, placer. pues muchísimas gracias a los tres, Walter, Sebastián, Edu, por habernos acompañado en esta hora y media y aportando muchos datos y muchas reflexiones muy interesantes dentro de estas decisivas elecciones para el futuro político, económico y social de Argentina. Veremos qué sucede en la segunda vuelta y si tenemos tiempo y ocasión también lo comentaremos. Lo dicho, muchísimas gracias, Walter, Sebastián, Eduardo. Al contrario. Un placer. Luego, Gracias, amigos. un Un placer. fuerte abrazo a todos, nos vemos próximamente. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias también por acompañarnos en esta hora y media de conversación. Recordad que es un directo que lo ha acogido la Universidad de las Hespérides, Universidad Española, oficial, que se acaba de abrir, que acaba de iniciar ya sus estudios de grado y de posgrado. Hace unos días, el 2 de octubre los de grado, el 30 de octubre comenzará los de posgrado. Si os interesa cursar algún grado o algún posgrado de economía, de relaciones internacionales, de emprendimiento, de administración de empresas, de derecho, lo podéis cursar online y obtener, ya digo, el título oficial correspondiente en España y en Europa a través de la Universidad de las Hespérides. Admitimos, por supuesto, a estudiantes de cualquier nacionalidad, estén donde estén, porque además es online. Informaos si creéis que podéis estar interesados en la página web de las Hespérides que tenéis en la caja de descripción del vídeo y también en el comentario destacado de este directo. Muchísimas gracias a todos y nos veremos este miércoles con otro directo, en este caso sobre la situación económica global, europea y estadounidense, que cada vez se está poniendo más complicada. Nos vemos el miércoles.